Entonces, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Llegamos a los 200 episodios de Diseño y Diáspora y la manera de festejarlo es hablando sobre el futuro. Y el futuro de Diseño y Diáspora va a ser compartido con ustedes. Entonces, vamos a hacer una charla donde me van a contar quiénes son y qué vamos a hacer juntos. La idea es hacer unas series cortitas o más o menos cortitas, vamos a ver cómo van saliendo, pero unas series cortitas donde cada uno de ustedes elija un tema y entre todos nos ayudemos a encontrar gente que sea como la adecuada para ese tema y los grabemos y los saquemos como unas series de cinco episodios más o menos. Entonces, esto en realidad fue una idea que tuvo Pedro. Yo le hice una entrevista a Pedro no hace mucho y Pedro me dijo, che, yo te quiero proponer que hagamos una serie de entrevistas juntos porque vos tenés la audiencia y sabés cómo hacer esto del podcast y a mí esto me serviría un poco. Y yo pensé, pero esto está buenísimo, yo esto lo quiero armar con más gente, porque hay un montón de gente que tiene podcast y que hace 5 episodios y se aburre y se da cuenta que hacer podcast es mucho, o sea, que tiene su dificultad técnica o lo que sea. Y entonces la idea es esto, ¿no? De que si hay alguien que tiene un tema de investigación, de acción que le interese, está buenísimo que venga, que haga 5 y después ve si quiere hacer su propia cosa o no. Y de paso aprendemos, yo aprendo del tema y de lo que saben y de la gente que conocen y entre todos aprendemos a hacer podcast. ¿Querés contar, Pedro, de tu idea? Que esa fue la primera. Sí, pues fue después de la entrevista que me hiciste para aquel episodio de podcast. Yo venía ya pensando como parte de mi trabajo de doctorado entrevistar varios y varias diseñadores y diseñadoras en temas de indigenismo. Y como te conté cuando nos conocimos en la conferencia de diseño participativo, pues soy fan del podcast, entonces dije, bueno, pues como pues las entrevistas me van a servir a mí, pero qué lindo sería que le pudieran servir también a otra audiencia. Entonces, cuando hablamos y me contaste un poco de la audiencia que tenías actualmente en el podcast, ahí en ese momento se me ocurrió, bueno, esta puede ser una manera de exponer el trabajo que voy a hacer con esas entrevistas a un grupo que evidentemente está interesado en escuchar formas diferentes de hacer cosas o de hacer diseño. Entonces, esa fue como la semilla y tú después le echaste agua y la creciste en este Bueno, arbolito que vemos acá. una cosa que yo estaba preocupada cuando vos me contaste eso, porque vos la querés usar las entrevistas como parte de tu investigación de doctorado. Y yo estaba preocupada de cuánto la gente se va a abrir a contarte cosas cuando están los micrófonos prendidos y cuando se supone que va a ser para publicar. Entonces, contame cómo es esto. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, sí, sí. Pues mira, yo al menos para la serie que estamos preparando, la idea es poder hablar con los invitados y las invitadas previamente a la entrevista pública y ahí hacer algunas de las preguntas de pronto más técnicas o más específicas del trabajo que estoy haciendo, pero utilizarlas también para empezar a explorar ese espacio más grande y que creo que es de interés de interés público y luego hacer la transición ya a una entrevista en donde se expongan esas temáticas y que sea como más llamativo y que la audiencia pueda conectar más fácilmente con lo que estas personas tienen que aportar. Ah, o sea, eso es interesante porque eso no me lo acordaba. O sea, la idea es como que vos haces una entrevista previa a la persona donde acuerdan qué hablar en el podcast y después hacemos una entrevista nosotros dos a esa misma persona. Así es. ¿Qué les parece a los demás? Antes, sin duda. Hay que hacer la prueba.
Sí. Nos iremos solapando todo el rato, me parece. ¿Eh? Sí, No, sí. me parece muy bien. Yo también estaba pensando un poco en esa disyuntiva, ¿no? Es decir, que siempre uno está dudando si tiene que hacer una sesión previa para preparar o ir directo, ¿no? a la sesión. Y en mi experiencia es cierto que cuando haces una sesión previa, la calidad de la conversación luego es casi siempre mayor, digamos. Por lo menos condensas más. Quizá puede perder alguna espontaneidad, pero quizá puedes como acotar más y no sé, un poco, eso me ha pasado a mí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso. En mi experiencia previa del otro lado, es decir, para un podcast hace unos años, tuvimos una primera experiencia online y tuvimos problemas con la grabación. Entonces ese podcast no salió y volvimos a hacerlo varios meses más tarde y efectivamente fue mucho mejor la conversación porque de alguna manera ambas partes estábamos preparados para esa entrevista. Entonces en mi experiencia, al menos en esa única experiencia, funcionó mejor tener una fase inicial de prueba, digamos, que no era de prueba originalmente, pero terminó siéndolo. Sí, aparte de eso de que si te encontrás 2 veces con la misma persona, también ya tenés un poco más de confianza, el otro está más relajado, sabe de qué la da, sabe que las preguntas que más o menos que le vas a hacer. ¿Ya tenés la lista de quiénes querés entrevistar? ¿Esa pregunta es para mí o para Fede? Para vos, para Pedro. Ok, esta es la dinámica del tomar turnos en Zoom. El- Mira, yo te envío una lista. Yo tengo una lista de más o menos 10, 12 personas que considero pueden ser interesantes. Pues estas personas son apasionadas y dedicadas en su trabajo y entiendo que tal vez algunas no van a tener disponibilidad. Entonces tengo una lista 2 o 3 veces más grande de la lista que vamos a poder tener en la serie. Y también al momento de hacer la lista, como yo te contaba, o bueno, no sé si te conté, estoy tratando de traer voces de diferentes latitudes, entonces de ahí también la propuesta de hacer el podcast no solamente en español, sino en inglés también para poder invitar personas que hacen trabajo en otros idiomas, pues en este caso inglés como lengua franca. Entonces tengo la lista y vamos a ver cuáles de esos personajes en esa lista podemos eventualmente invitar. Estamos pensando cómo podemos explorar esto de hacerlo en 2 idiomas, porque por ejemplo hay otro podcast que a mí me gusta mucho que se llama Design in Transition, que están explorando eso, que tienen por ejemplo un principio en castellano y un resumen en inglés, o al revés, hacen la nota en inglés y después hacen un resumen en castellano. Entonces algo de eso nos copiaremos y algo avanzaremos, pero la idea es igual, que la mayoría sean en castellano y algunas en inglés. Ya vamos a ver qué formato le damos. Eso es un tema, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Queremos traer las voces en inglés, no sabemos cómo, para que también la audiencia de diseño y diáspora lo pueda disfrutar. Sí. Mari, pero Pedro no contó quién era él. Ay, perdón. No nos ha dicho de qué. Bueno, nadie ha dicho, o sea, yo creo que esa es parte de esta llamada. No sé si es intencional o no, pero hay un misterio, un halo de misterio en la llamada, porque además de Mariana creo que es la única famosa. Bueno, hay varios y varias famosas, pero creo que Mariana, por ser la que convoca, es la estrella, pero el resto está como bueno, detrás de un velo de misterio. Entonces yo voy a dejar que nuestra maestra de ceremonias elija cuándo Bueno, quitar el velo de misterio vamos a de cada empezar uno bien de los entonces. Vamos a empezar por presentarnos. Vamos a la ronda. Fede, ¿empezás? ¿Arranco yo? Bueno, cómo no, muy bien. Yo creo que está bien que arranque porque como no me conoce nadie, lo que tiene sentido es empezar por decir quién soy. Bueno, primero y muy rápidamente agradecerte, Mariana, por la oportunidad de estar entre este grupo, que nada, yo creo que a la mayoría los conocía, por lo menos de saber quiénes son, ¿no? Por su trabajo y por seguirlos en alguna red social y demás. Yo soy Fede, me dicen Fede casi todos. Mi nombre es Federico Vaz, soy uruguayo.
y hace unos 5 años que vivo en Londres. Vine acá a estudiar, a hacer una maestría. Soy diseñador industrial y vine a hacer una maestría en gestión del diseño innovador o de innovación y diseño. Ahí siempre me pierdo un poco con la traducción, pero bueno, creo que no viene al caso. Y finalmente me quedé acá estudiando, haciendo un doctorado que terminé el año pasado. Estuve investigando el tema del uso del diseño para la innovación en políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Y principalmente en Europa, cómo se está llevando adelante. Y bueno, básicamente ese soy yo, como dicen en inglés, in a nutshell. En cortito, buenísimo. ¿Y vos, Andrés? Hola, yo soy Andrea. Está también muy chévere estar acá con todos porque yo creo que a todos, no mentiras, solamente a Ricardo y a Domenico no los había, no había charlado con ellos. No mentiras, a Domenico hablé alguna vez con él por teléfono tal vez. Y con Ricardo solo lo conozco por las redes. Y a Fede sí lo he visto una vez, a Pedro nos hemos visto muchas veces, pero nunca en persona. Y a la única que he visto en persona más de una vez es a Mariana. Yo también estoy acá en Helsinki con Mariana, soy diseñadora colombiana. Eh, Vine hace un tiempo acá a estudiar la maestría, también me quedé haciendo el doctorado y ahora trabajo acá en la universidad como investigadora. Eh, y nada, soy diseñadora industrial también, pero pues hace mucho tiempo que no hago diseño industrial. ¿Y vos y Pedro son de la misma universidad? Sí, pero de diferente generación. Yo soy más viejita. Ok, Pedro, ¿querés presentarte? Claro, claro que sí. Mi nombre es Pedro Reynolds Cuellar. Al inicio de mi vida no era Reynolds Cuellar, el Reynolds lo integré luego de casarme con mi esposa, que es norteamericana, y me dio el privilegio de adoptar su apellido. Soy estudiante de doctorado en Medios, Artes y Ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estoy radicado en Estados Unidos desde hace 7 años. No vine a Estados Unidos a estudiar, vine persiguiendo el amor y terminé haciendo un doctorado. Soy padre de un niño y una niña. Soy miembro de un colectivo de diseño en Colombia que se llama Diversa y de otros colectivos en temas de justicia social en Colombia y en Estados Unidos. Y en general, aprendiz y educador de por vida. Buenísimo, gracias y bienvenido. Ricardo. Vale, pues bueno, yo me llamo Ricardo y os hablo desde Bilbao. Formo parte de Colaborabora, que somos una cooperativa pequeña que nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos, y luego también pues estamos como en diferentes procesos y colectivos. Estamos en Wikitoki, en Carrascan, en Reas, que normalmente una forma que tenemos como de explicarnos es como que estamos como en el medio de todo y en el centro de nada, ¿no? Como tratando como de que muchas cosas que creemos que son necesarias como para pensar esas otras formas de poder vivir o imaginar cómo queremos vivir, que están como cruzadas por muchas disciplinas, muchas formas de hacer, muchas problemáticas, pues siempre estamos como intentando estar un poco como ahí en el medio, ¿no? Y también siempre como de una manera un poco bastarda, y también estamos de una manera un poco bastarda en esto del diseño, porque bueno, estamos ahí como utilizando esa disciplina como un paraguas, pero no somos diseñadoras o no llevamos como el diseño así como más formal como en el ADN, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa como ir como abriendo esas conversaciones con gente que sí lleva el diseño más en ese ADN y a la vez con gente que lleva otras cosas, ¿no? Otros ADNs, y ver qué pasa cuando se mezcla. Y por eso Diseño y Diáspora, pues nos parece como un foro como pues muy guay para eso, ¿no? Porque yo todo el rato cuando lo escucho, cada entrevista, me parece como que me abre puertas, ¿no? Hacia esos otros lugares raros pero muy cercanos, ¿no? Y creo que ese es el lugar que nos gusta como habitar, ¿no? Y siempre ¿Y qué es también esto de lo bastardo? ¿Me lo explicás? ¿Qué es algo es bastardo? como algo que no es reconocido como puro, ¿no? Que puede ser bastardo, puede ser mestizo, también nos gusta, nosotros Okay. utilizamos mucho la idea esta de lo trans, ¿no? Es algo como que no tiene como una paternidad clara, ¿no? Que no tiene como
O sea, yo qué sé, nosotras venimos del arte o decimos que utilizamos el diseño, nos dedicamos a cosas que tienen que ver con la economía social y solidaria, pero no somos economistas, no somos diseñadoras, éramos o fuimos o seguimos siendo unas artistas raras. Entonces, ese lugar que es difícil de definir es el que nos gusta, ¿no? Y también, bueno, no sé si nos gusta, pero por lo menos es en el que estamos o del que no sabemos salir, ¿no? Por eso también todo el rato como explorar esos sitios, cuando antes Andrea hablaba de lo de creatures, ¿no? O el pensamiento indígena, ¿no? Pues son todo cosas como que de repente, ¿no? Estás como eurocéntricas, ¿no? De repente dices, hostia, pues es que necesitamos entender cómo el pensamiento indígena, ¿no? Entonces siempre es como ir como contaminándote de otras cosas. Entonces diría que somos ahí una especie de isla que siempre está en proceso de contaminarse con otras. Está buenísimo. ¿Querés presentarte, Domenico? Sí, bueno, lo primero, de verdad que me hace mucha ilusión estar aquí en este podcast. Doblemente, una es que me encanta el diseño diáspora y la otra es que últimamente me estoy volviendo un fan de los podcasts. Escucho muchos y entiendo cada vez más el potencial que tiene para compartir y, digamos, abrir, digamos, el pensamiento. Así que me hace ilusión formar parte. Además, con todas las personas que hoy están participando, mucha conexión y mucho feeling. Así que nada, encantado. Para presentarme siempre es muy difícil. Digamos que puedo usar como varias palabras que realmente no me definen del todo, pero que, digamos, cada una cuenta algo de mí. Entonces puedo ser, digamos, diseñador, emprendedor, activista, facilitador de comunidades. Digamos que muchas veces mezclando todas ellas juntas o pasando de una fase a otra. Concretamente, formo parte de un proyecto que se llama Ciudades Comunes, en el que, digamos, llego gracias a una estancia en Buenos Aires, justo antes de la pandemia. Digamos que somos un grupo de personas multidisciplinar, debo decir el más multidisciplinar hasta la fecha en la que he participado, y promovemos como muchas actividades alrededor de justamente la ciudad, ¿no? La ciudad en común. Concretamente el año pasado montamos un congreso online que la verdad que nos estimuló mucho. Salió buenísimo. Sí, y gracias además por tu participación, Mariana. La verdad que nos dio mucha energía en ese momento que se necesitaba, y además una incubadora que hemos activado gracias al apoyo del BIM. Y formo parte de otro proyecto en París, donde activamos como un conjunto de espacios creativos y productivos, y que ahora, gracias digamos, a la crisis, he enganchado desde la distancia. Ahora estoy viviendo en Valencia, porque, digamos, lo que es el teletrabajo entra cada vez más en el conjunto del día a día de muchas personas. Así que he podido reconectar con ese equipo, y también formo parte de la plataforma Fairbnb, que está, digamos, activando una forma cooperativa, alternativa a otras plataformas, para todo lo que es el turismo de comunidad y ¿no? Plataformas de alquileres con, digamos, un enfoque más solidario. ¿Y de todo eso qué haces? ¿Qué vas a elegir para hacer tu serie? Pues otra cosa que estoy haciendo desde hace 15 años es un doctorado. Como si todo fuera poco. Ya. Infinito, que ha ido cambiando también de enfoque, y el último enfoque es sobre lo que llamo diseño cívico. Este concepto que me encontré por Twitter realmente y me fascinó, y de repente dediqué cada vez más tiempo a utilizar esa definición como excusa para investigar más sobre otras formas de entender el diseño como esa conexión mayor entre diferentes disciplinas. Entonces, lo que estoy haciendo es tratar de explicar por qué en el fondo existen ya muchas prácticas que podríamos definir como diseño cívico. Así que con mi serie quiero ahondar un poco más en esa investigación,
conversando con personas que considero que están haciendo ese tipo de práctica desde diferentes ángulos, ¿no? Me interesan mucho los ángulos que tienen que ver con la tecnología, con la activación de comunidades, que tiene que ver con la transición ecológica. Y también hay una parte que también me fascina mucho, que es el diseño de futuros. Entonces, ver cómo todos estos enfoques en conjunto nos pueden ayudar a entender esta idea del diseño cívico. Entonces, la idea es hacer un capítulo por cada uno de esos temas. Me gustaría, la verdad, hacer un capítulo para cada uno de estos cuatro temas y acabar quizás con una quinta cápsula en la que ponemos un poco en conversación estos enfoques, ¿no? Que es un poco lo que considero que debería ser siempre el diseño cívico. O sea, 4 individuales y después charlamos con los mismos que antes o con unos nuevos. Me gustaría con los mismos, ¿no? Como que ya nos hemos conocido, hemos conversado de puntos clave y ahora ponerlos en común en como una especie de mesa redonda, ¿no? Como la que estamos teniendo ahora, quizás. Perfecto, suena muy bien. Entonces, vos, Andrea, ¿qué querés hacer con tus 5 episodios? Bueno, yo tenía la idea que hasta el momento en diseño y diáspora te has concentrado mucho, y pues porque yo no creo una labor necesaria que había que hacerla de mucho, en hablar con diseñadores y gente que hace diseño y gente que habla sobre diseño y conectarnos. Y creo que como la red de hablar en español y portuñol no existía, porque o sea, hay mucha gente haciendo, pero realmente no se sabía muy bien quién era. Yo creo que tu podcast ha como creado esas conexiones que no existían en la esfera gringa angloparlante había, pero creo que en la de español había muy poquita. Entonces, pero has concentrado más como hablar desde la persona, desde el que hace. Entonces, pensando en eso y pensando un poquito que el diseño no solamente lo hacen las personas, sino hay otras cosas que participan. Yo quería hacer como una pequeña interrogación sobre lo que hacen el espacio desde donde se diseña. Esto porque también tengo un proyectico de investigación que tengo que hacer en los próximos años que está mirando sobre eso y me pareció que hacer la intervención en el podcast era adecuado. Yo quería interrogar con gente que ha mirado estos espacios desde otras perspectivas, no necesariamente diseñadores, pero que sí les puede interesar a los diseñadores, hablar, hacer un episodio sobre sobre el estudio y el laboratorio, como los lugares, así como paradigmáticos, donde se crea conocimiento ¿El creación. estudio de El qué? estudio de ¿O el diseño, el laboratorio? estudio de diseño Okay. o el estudio del artista, el laboratorio del científico, pero es que ahora todo se volvió un laboratorio, entonces los diseñadores también hacen labs y todo eso. Entonces, esos sitios, el laboratorio y el estudio, como lugares paradigmáticos. Entonces, hablar con un par de personas que han mirado eso, como interrogar no el diseñador, sino el espacio. El espacio, pues no entendido simplemente en sus dimensiones físicas espaciales, sino también las prácticas, ¿no? Hay unas prácticas muy peculiares de la cultura del estudio y de la cultura del laboratorio, que ya otros han hablado en muchos aspectos, entonces quiero hacer un episodio sobre eso. Quiero hacer otro sobre, porque mi proyecto de investigación trata como de cuestionar estos dos lugares y pensar desde qué otros lugares se crean mundos. Entonces el segundo, no está todavía muy bien el orden, pero otro sería sobre la cocina y la calle. Un tercero va a ser el bosque y el jardín, o el bosque y la huerta, el bosque y la chagra, el bosque y la milpa. ¿Y la qué? ¿El último que la era? milpa. La milpa ¿Qué es la milpa? En Mesoamérica, la unidad donde se cultiva, porque la milpa es una cosa que todavía existe, donde se cultiva los frijoles, las calabazas y el maíz, como en
todos juntos. La MIPA es como la unidad de cultivo familiar y comunitaria de toda Mesoamérica. Okay. La chagra en la Amazonas se dice chagra. ¿Cómo es que le dicen ustedes en Uruguay y en Argentina? Chacra. La chacra. La chacra. Sí, sí, la chacra. En fin, ese sitio, ese es el otro sitio. Después quiero hacer uno sobre la maloca. La maloca es la vivienda comunal en el norte del Amazonas. Pero no solamente es vivienda comunal, sino es como el modelo del universo y desde donde se crea el mundo. ¿Y no vas a hacer Entonces, uno sobre el sauna? Tipo de, esa tenía el quinto capítulo, todavía no me quedaba muy claro si estábamos pensando, por ejemplo, cosas como el temazcal, el sauna, o ese. El quinto todavía no lo tengo muy claro, pero... A ver, pero está buenísimo, está buenísimo. El quinto no está muy claro. A ver, no. ¿Quién de los otros tiene alguna apuesta para el quinto? A ver, Fede, Domenico, Ricardo o Pedro. ¿Qué le ofrecemos? Yo voto por el sauna. Sería bueno conocer más sobre el sauna. Todo lo que venga de ahí va a ser nuevo para mí, así que pongo el voto también. A mí me está esperando el sauna. Después de esta charla tengo el sauna calentito porque es la manera de empezar el fin de semana acá en Finlandia. Entonces es como pongo el sauna a calentar antes de la conversación para saber que después entro el fin de semana así. ¿Qué otro espacio estaría bueno mirar, según ustedes? Yo tengo uno que con la pandemia creo que se ha descubierto, que son los techos de los edificios. No sé cómo se pueden reentender como espacios colectivos, porque en muchos sitios, Valencia, esto ocurre mucho, es muy loco, porque es un espacio común de toda la comunidad, ¿no? Del edificio, pero al final se decide no usarlo y casi te miran mal si lo usas, y pasa a menudo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en el último piso, arriba tengo el techo, que es una terraza, como pisable, todo bien. No lo usa nadie, entonces como que de repente tienes un espacio ahí como muy grande que no cabe en tu casa, a lo mejor. Y sería interesante ver como un espacio de conexión también con los vecinos, pero no ocurre. Es muy interesante porque mi mamá me decía justamente que empezó a salir a la terraza y que nunca había ido a la terraza, porque la terraza es donde cuelgan la ropa y es como un lugar así como medio feo y dejado y nadie le pone plantitas ni nada. Y de golpe me dice que empezó a conocer a los vecinos en la terraza, que eso no pasaba. En general la gente se conoce en los bares del barrio, en la peluquería, en otras situaciones, pero bueno, con esto de la pandemia está bueno. Bueno, en la misma línea, capaz, los balcones se han transformado, ¿no? En el último año, casi que en un lugar de sociabilización. Y pensando en mi experiencia de Año Nuevo, por ejemplo, terminamos brindando a través del balcón con los vecinos. Eso fue la interacción humana que hubo, que podría ser otro lugar a considerar. Aquí estoy anotando. Sí, otro lugar que a mí, aunque me ha gustado la sauna, porque además vosotros la tenéis cerca, ¿no? Y estaría como muy situado. Creo que otro lugar como que tenemos como que pensar es la escuela, ¿no? Como, ¿cómo sería la escuela si no fuese un lugar de enseñanza y aprendizaje, sino de producción de aprendizajes compartidos, ¿no? Un poco tirando un poco de Francesco Tonucci, ¿no? ¿Cómo sería una escuela pensada por los niños, ¿no? Buenísimo. ¿Querés contar cuál es tu propuesta, Ricardo? ¿Qué tenés ganas de hacer? Vale. Bueno, pues mi propuesta gira en torno, mira, justo tengo visita. Está Sayo, bueno, que Sayo también ha estado por Diseño y Diáspora, estaba viniendo aquí a coger cosas. Vale, pues nosotras estamos entre Colaborabora y PC Studio, que es otra gente que también está en Wikitoki, llevamos un año en un proyecto que se llama Transbiótica. El proyecto viene un poco de una mezcla de, ellas estaban con un proyecto que se llamaba Ciudad Biótica y nosotros estábamos con otro proyecto que se llamaba Diseño Trans, y escuchándonos, ¿no? En Wikitoki, en las reuniones que tenía cada uno, de repente veíamos que estábamos hablando de cosas muy parecidas, ¿no? Entonces decidimos juntarnos para ver qué salía al mezclarlo, ¿no? Y bueno, al final
fuimos juntando los conceptos, hemos ido como quitándoles palabras y mezclándolos, ya ha quedado esta idea de transbiótica, que al final tiene que ver con un poco la idea de los entornos y los sistemas para vivir juntas, ¿no? Y cómo podrían ser esos entornos y sistemas pensando en poner como la vida en el centro, ¿no? Y también con algo que yo creo que tenía que ver con lo que decía Andrea, de cómo pensar esta vía en el centro, no solamente desde el punto de vista de lo humano, sino cómo incorporar otra serie de agentes o elementos en todo ello. La verdad es que creo que soy como de... Yo hablo muy rápido, pero luego pienso lento, y entonces de la propuesta que te mandé la semana pasada, de no, creo que vamos a hacerlo con 5 miradas cruzadas, porque la investigación lo que plantea es como, ¿no? Estos retos complejos que tenemos que abordar, cómo hace falta abordarlos de formas como cruzando miradas, cruzando disciplinas, y entonces hemos hecho como una especie de mapa o de tablero de juego que ayuda como a ir posicionando, ¿no? Como los proyectos para saber un poco dónde se colocan, y uno de los elementos para interpretar o para intervenir son como 5 miradas que transversalizar, ¿no? Que son la mirada ecológica, la mirada feminista, la mirada colaborativa, la de código abierto y la mirada experimental. Y entonces, en principio, había estado pensando en dedicar uno de los 5 capítulos a cada una de esas miradas. Lo que pasa es que ya hoy, volviéndome a leer todo, preparando la charla, veo como que las 5 miradas como tal se me hacen un poco cárcel, ¿no? Porque tengo como que buscar gente que hable desde esa mirada cuando realmente la gente a la que quiero, con la que me gustaría hablar, me gustaría más que hable desde ese lado ya mezclado, ¿no? Porque además, como esto de transbiótica es un concepto que está como, que no existe, ¿no? Y que lo que necesitamos es como empezar como a construirlo, a definirlo de formas variadas, pues quizá lo que estaba pensando es más en, bueno, invitar a gente con la que realmente nos apetece poder hablar para ver ellos de qué manera podrían entender este concepto, ¿no? Entonces, bueno, todavía le tengo que dar una vuelta a ver si realmente irme más hacia algo más estructurado o irme hacia algo más abierto, pero que haría falta quizá hilar un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora Andrea contaba, ¿no? Su manera de entender esa cuestión del espacio y cómo armar los diferentes capítulos, pues bueno, creo que ahí nos falta todavía como cocinarlo un poco más, ¿no? Y luego otra cosa que con lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre si mantener conversaciones. Una cosa que me gusta a mí de diseño diáspora es que es como fresco, ¿no? O sea, como creo que hay como una estructura y por lo que dura también cada capítulo, ¿no? En el que no busco como una super profundidad, sino que busco como que de repente se me abre como un paisaje y se me abre también un paisaje de persona, que no creo que esa persona, por ejemplo, cuando yo hablaba desde Colaboradora y hablaba yo, ¿no? No, y yo era una persona, pero que al final las personas también representamos como ecosistemas, ¿no? Entonces, sí me parece como que todavía, por ejemplo, otra cosa que hablábamos el otro día era, ¿hablamos solo con una persona o hacemos como charlas un poco más colectivas? Lo que me gustaba de las charlas solo individuales es como que da tiempo a que dentro de esa especie de frescura y un poco que te vas conociendo, da tiempo a ese irse conociendo, ¿no? Ya que la conversación vaya como abriendo puertas, ¿no? En cambio, si estás igual con más gente, pero bueno, tengo ahí como estas dudas existenciales de hacia dónde llevarlo, ¿no? Y luego quizá, antes cuando le iba a hablar a Dome, que nunca sé dónde vive, porque cada vez vive en un sitio y cuando pienso que le tengo localizado, ahora ya me dice que está en Valencia, y digo, pero bueno, no estabas en, no sé, bueno. O sea, como que diseño de diáspora tiene como esa parte de diseño, de diáspora física, ¿no? En la que gente de habla hispana está por diferentes partes del mundo, pero a mí, que soy muy de kilómetro cero, también me gusta un poco la parte de diáspora mental, ¿no? O sea, de cómo es un sitio donde se junta gente que entiende de formas muy diferentes el diseñar o que ni siquiera se entiende a sí misma como diseñadora, pero está dentro de ese paquete, ¿no? Entonces sí me gustaría que Transbiótica, ¿no? Tirando un poco desde esa idea de lo trans, ¿no? De algo que tiene que ver con transgredir lo que te ha sido preasignado, ¿no? Pues cómo hablar con gente que se sienta un poco en ese lugar un poco desubicado o de ir de un sitio hacia otro, ¿no? Y entonces que lo biótico sea algo que también atraviesa eso, ¿no? Yo creo que ahora, queramos o no, esta cuestión de los cuerpos, del ecosistema, pues es que incluso aunque antes no la tuviésemos mucho en la agenda, ahora está ya como mucho más presente, ¿no? Entonces, bueno, tratar un poco de hablar sobre eso.
pero ya ves que todavía está como medio, yo qué sé, masticado ahí y parece una especie de bola alimenticia, pero que terminará cogiendo alguna forma. A ver, Dome, ¿qué le dirías a Ricardo? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, primero que acabo de hacer ya el primer podcast, así que ya tenemos un buen, un buen inicio, que me ha inspirado mucho todo lo que has contado y que creo que lo que sería interesante, que es un poco la pregunta que me estoy haciendo yo también, que con esa dudas que tienes sobre cómo traer la diversidad de diferentes enfoques en una única conversación, pero la disyuntiva de ver si esa profundidad se genera si están participando muchas personas o pocas personas, quizá no tengo la respuesta, pero quizá me gustaría también que sigamos hablando pensando en cómo se puede pensar como una sesión especial, un poco más, quizá puede ser raro, pero un poco más diseñada como resultado final de las diferentes conversaciones en el que se puede ver si somos capaces de traer esa profundidad que consigues con una sola persona, pero con aportaciones de muchas. Simplemente eso, me pongo a disposición, me encantaría además hacer cosas contigo, ya sabes, para pensar ese espacio, no sé. Yo voy a decir un par de cosas. Una es que a mí me gustan más las charlas de menos gente. Me parece que se logra como alguna intimidad y alguna como ir un diálogo un poco más profundo que con más gente. Me resulta más fácil. Bueno, también puede ser que se logre con gente que se conocen entre sí, porque entonces también están como más, es más fácil que digan, no, che, mira, Ricardo, lo que decís es cualquiera, espera que esto podría ser entonces, si van a contradecirse un poco más, entonces puede ser más interesante si ellos se conocen entre sí. Entonces, hay como un diálogo más fluido ahí. Pero una cosa que yo también, o sea, que también me gusta es que ustedes conocen muy bien el podcast, entonces me van a ayudar como a transgredir y a hacer cosas nuevas que hasta ahora yo no hice. Por ejemplo, una cosa que yo hago normalmente es grabar más o menos la cantidad de tiempo que en realidad es el podcast. Pero podemos tratar y podemos como explorar en otras cosas, como grabar muchísimo más tiempo y después ponernos de acuerdo y decir, bueno, a ver, toda esta parte saquémosla y todo esto dejémoslo. Como hacer otras exploraciones, porque el podcast es lo que sale publicado, ¿cierto? Pero lo que pasa en la entrevista lo decidimos nosotros. Entonces hay como una posibilidad, ahí hay un poco de juego, como decía como Pedro, que decía, bueno, a ver, primero hagamos la primera entrevista, o yo hago la primera entrevista, entro en confianza con la persona y después entra Mariana con su show, whatever. Cómo es cómo armamos la puesta en escena de ese diálogo, también va a ser como sea, también va a hacer y a influenciar cómo salga el podcast al final. A mí otra cosa que me pasa es como, claro, digamos que ya hay 200 entrevistas, ¿no? Entonces, que muchas de ellas ya tienen que ver con lo que a mí me gustaría hablar, ¿no? Entonces también creo como que hay una labor como de recuperar entrevistas, ¿no? O sea, que la serie que vamos a hacer no solamente es las 5 entrevistas que hagamos, sino que tiene que poder poner en valor entrevistas que ya se han hecho, ¿no? Creo que esa es una labor que también me parecería como interesante como ser capaces de hacer, ¿no? Dices cómo referirse a ellas, sí. O sea, como hacer la hipertextualidad de la cosa. O incluso simplemente traer un recogerlas, pedacito. ¿No? O sea, vos decís como traer un pedacito de audio de otra entrevista y como hablarle a ese pedacito. No lo sé. Lo que sé es que hay que cuando pienso en cosas que he oído, escuchando el podcast, creo que hay cosas que dentro de la narrativa de lo que vayamos a construir se puede como recuperar, ¿no? Quizá yo todo el rato me imagino como que los podcasts pueden ir también como dentro como de un texto, ¿no? Un texto que les da como un hilo. Y entonces que ese hilo no solamente incluye las 5 entrevistas que vayamos a hacer ahora o lo que sea, sino que también incluye otras cosas que ya están. O sea, una cosa que a veces me pasa con las listas de diseño y diáspora es como, vale, que viene el listado,
pero a veces me gustaría que haya como una especie de contextualización de ese listado en el que te da como un pequeño sentido del listado en sí. No sé si me explico. Sí, sí, creo que sí. ¿Lo demás lo entienden? Creo que sí, creo que se entiende. A mí me parece interesante la propuesta de eso, de que haya una suerte de ¿cómo decirlo? Capaz que de curaduría en la que se explica, bueno, es una lista de los episodios y estos son los principales temas que se tocan, o estos son más recursos, podrían ser de interés. Eso me parece que sería interesante. Yo estaba pensando... Yo entiendo. Sí. Yo iba a mencionar que entiendo bien el punto que Ricardo menciona, porque mi intención con la serie que estoy preparando, digamos, como la contribución que la serie me hace, es justamente darme el material para yo construir el tejido conectivo entre lo que sucede en esa serie. Entonces, como pragmáticamente, como parte del proceso de convergencia de mi disertación de doctorado, pues yo lo que quiero hacer es tomar ese conocimiento que es ofrecido por los invitados y las invitadas y tejerlo en una foto que es más grande y poner eso como parte de las contribuciones que hago dentro del trabajo. Entonces es como un microcosmo de lo que propone Ricardo, pero claro, en mi caso yo tengo solamente 5 nodos por conectar. María, el podcast tiene ahora 200, entonces ofrece muchas más oportunidades para crear esos pequeños nodos conectados. Bueno, también vos podés elegir, por ejemplo, la serie de diseño con comunidades indígenas, que no son 200. O sea, para eso hago las listas, para que les sea más fácil entrar a los que no tienen tiempo o ganas de escuchar 200 episodios. Ya, digo como una posibilidad también, que es conectarla con un pequeño fragmento de todo eso y no con todos. Fede, ¿nos contás de tu propuesta? ¿Cómo no? Bueno, mi propuesta tiene que ver básicamente con el diseño y la democracia. Yo mencioné muy rápidamente que nací en Montevideo, Uruguay, y de alguna manera soy una suerte de hijo de la democracia porque nací en el 85, que es cuando se restaura la democracia en Uruguay después de la última dictadura cívico-militar. Y de alguna manera es algo que siempre estuvo muy vinculado a mí creciendo, ¿no? La idea de que, bueno, éramos de ese primer año que había democracia y una cantidad de contextos familiares en la que, bueno, la dictadura y la democracia, digamos, por oposición, formaron, ¿no?, a mi familia y de alguna manera a mí también. Me vine a hacer el doctorado acá pensando en este tema ¿no?, del diseño de las políticas públicas, y siempre en ese contexto se habla de la participación o del codiseño, la idea de traer otras voces menos escuchadas típicamente en los desarrollos de políticas públicas, y muchas veces lo he escuchado de forma más o menos esporádica dentro de ese discurso de por qué es importante incluir otras voces. Se habla de la democracia, ¿no?, de cómo el diseño puede contribuir a procesos más democráticos. Y yo francamente tengo mis dudas al respecto. Tanto es así que en el año 2017, cuando, no sé si recordarán, hubo una carta abierta de Víctor Margolin y Ezio Mancini, en el que de alguna manera llamaban a la comunidad de diseño bueno, a defender la democracia. La carta se llamaba algo así como era Stand Up for Democracy. Y de hecho el Politécnico de Milano, la Escuela de Diseño, lanzó una plataforma que se llamó Democracy and Design, o sea, la plataforma de diseño y democracia, o democracia y diseño, en la que de alguna manera buscaba fomentar esta idea o de ver cuáles eran las interacciones que había entre el diseño y la democracia. Y había una cantidad de gente que firmó la carta de alguna manera, que suscribían a estos conceptos que Margolini y Mancini proponían, y que de alguna manera intentaban mostrar cuáles eran sus aproximaciones a eso, en los proyectos en los que trabajaban y demás. Una de las actividades que hicimos ese año, a propósito de esto, y ya que íbamos a tener una conferencia en Hong Kong, que era, bueno, justo Hong Kong y la democracia son conceptos interesantes, organizamos en esta conferencia un panel o un debate que era sobre hasta qué punto el diseño podía contribuir a la democracia. Y más allá de los resultados, bueno, no hubo resultados, pero la discusión que se dio,
algo que a mí me resultó bastante interesante fue ver que la mayoría de los diseñadores, en una conferencia de diseño, de gestión de diseño, es que había como muy poca profundidad en los discursos. Y en algún momento alguien del público aclaró que, bueno, esa persona como diseñador no había estado entrenado, digamos, no tenía una formación en lo que era la democracia. Pero sin embargo venía de un país que se llama a sí mismo democrático. Entonces, me resulta muy interesante cómo estos conceptos entran en juego, y me parece que es interesante en este momento histórico en el que estamos viviendo, si nos parece que, si entendemos como sociedad que la democracia es algo a salvaguardar, tratar de entender qué rol jugamos ahí. Y bueno, profesionalmente, pero también más allá de nuestra profesión, el diseño, qué rol tiene en esto de la democracia. Entonces, me interesaría poder estudiar esto de una manera a través de entrevistas con gente que está trabajando en el tema, que está trabajando en cuestiones que sienten que aproximan el diseño de la democracia, pero también entender a la democracia como objeto de diseño. Me parece que eso es un factor fundamental. Típicamente se habla del diseño arquitectónico o el diseño de espacios públicos como bueno, como elementos que pueden contribuir o no a la democracia, pero no menos interesante me parece entender a la democracia como sistema, como un objeto que puede ser diseñado en alguna medida. Y creo que por ahí es lo que me gustaría tratar de investigar o desarrollar en este ciclo de entrevistas para diseño de diáspora. Quiero saber qué opinan los demás, pero yo te quería preguntar, ¿también te vas a entrevistar a gente que esté desarrollando herramientas en relación, por ejemplo, a las elecciones, en relación a, no sé, diferentes mecanismos para apoyo de la democracia? Sí, me encantaría. Hay algunos temas en particular que, bueno, todo lo que tiene que ver con votación electrónica me parece súper interesante, y ahí creo que el diseño juega un rol que es bastante obvio, digamos, bastante de perogrullo, que tiene que ver con el desarrollo de interfaces y demás, cómo se muestran, cómo se plantean algunas cuestiones que tienen que ver con la migración a la digitalización de los procesos electorales, por ejemplo, pero también con algunas cosas un poco más complejas como pueden ser la votación cuadrática, ¿no? Esta idea de que capaz que no da para desarrollarlo ahora, pero la idea de que hay otras formas de hacer democracia o de desarrollar procesos electorales que tienen algunas ventajas o que podrían tener algunas ventajas, como disminuir la polarización. ¿Qué es la votación cuadrática? ¿Querés explicarlo? Como muy rápidamente, a ver si me sale explicarlo rápidamente. ¿Vos lo dijiste? Es un proceso desarrollado que ha tenido algunas pruebas, inclusive creo que en el estado de Colorado se ha aprobado para la Convención Democrática, si no me equivoco. Es la idea de que los votantes, en lugar de emitir un voto o una cantidad de votos sobre distintas propuestas o candidatos, tienen una cantidad de crédito y tienen que distribuir ese crédito para comprar votos. Es decir, el candidato 1, ¿no? Tengo una serie de candidatos y una serie de créditos, y asigno créditos para comprar votos. Pero el precio, digamos, por ponerlo de alguna manera, el precio de los votos sigue una fórmula cuadrática. Es decir, el primer voto me sale, digamos, un crédito, el segundo me sale 2 créditos, el tercero me sale 4, y así sucesivamente, cuadráticamente, ¿no? El próximo me sale 16, y así. La idea es que ese método demuestra, digamos, los estudios a partir de eso, lo que tratan de hacer es que demostrar cómo, si hay algunos individuos en la población, en determinada sociedad, que tienen visiones muy fuertes y prefieren gastarse, si quiere, todos sus créditos en darle muchos votos a un candidato o a una propuesta, esos votos salen más caros, ¿no? Cada vez que suman votos, y lo que hace es balancear la influencia que tiene ese individuo en la sociedad respecto de su posición polarizada, frente a que a otras personas que de pronto no lo tienen tan claro, los votos, los créditos que tienen se distribuyen más uniformemente en la cantidad de propuestas o candidatos. Esa es una forma de ayudar a la democracia para que no se polarice tanto. Entonces, y eso es un diseño, digamos, ¿no? Alguien diseñó eso como sistema. Y eso es algo que me parece bastante interesante estudiar. Ok, ¿quién le quiere dar un consejo, una idea a Fede, algo que podría ser interesante tener en cuenta alrededor de este tema de diseño y democracia? A mí me gustaría, porque a mí me resultan inquietantes tanto el concepto de diseño como el concepto de democracia, ¿no? Me parece como que son cosas como modernas, vamos a decir, que además es como, sobre todo además el concepto de democracia quizás es más como irrebatible, ¿no? O sea, ¿quién no puede querer la democracia?
pero me da la sensación como de que a veces, yo que supongo que como no soy diseñadora, desconfío mucho del diseño, que me parece que siempre termina estando, aunque no quiera, al servicio como de la hegemonía, el control, la formalización o tecnificación de las cosas, ¿no? Aunque diga que está a favor de las personas, ¿no? Entonces me resulta que son discusiones que también he tenido con Dome sobre esta idea de diseño cívico, ¿no? Y la idea de lo cívico, que creo que puede enlazar bien con el trabajo de Pedro con respecto al tema de, claro, hay comunidades que probablemente el concepto de diseño no lo tienen, y tampoco tienen el concepto de democracia, que al fin y al cabo son dos conceptos bastante colonizadores, ¿no? Entonces quizá me gustaría como ver cómo se introduce eso, ¿no? O alguien que pueda como cuestionar el rol del diseño y el rol de la democracia, aunque solo sea no sé, para acabar con ellos o para repensarlo. Está bueno, Ricardo, me parece que está y tiendo a estar de acuerdo. Yo creo que la salvedad que haría acá es que cuando pienso en diseño desde este lugar, lo pienso mucho menos desde el lado del diseñador profesional, ¿no? De aquella persona que se entrenó o que tiene una formación de diseñador, sino como actividad humana, ¿no? Me refiero a la actividad humana de planear determinados resultados, ¿no? que tienen que ver con la práctica, pero que tienen que ver con esa perspectiva, y acercándome un poquito a lo que mencionaban antes, ¿no? La idea del diseño de futuros, de, bueno, me parece que el diseño como actividad humana se centra mucho en la idea de entender que hay un futuro preferible al que uno podría acceder si hace determinadas cosas. Y me parece que el diseño y la democracia se unen en ese sentido, ¿no? La democracia como un sistema para regirnos, ¿no? Para gobernar, un sistema de gobernanza de alguna manera que tiene cientos de falencias, pero que de alguna manera es un sistema diseñado, alguien le puso pienso a eso, ¿no? Y el diseño como actividad que de alguna manera puede reformular ese proceso. Es desde ese lugar que estoy tratando de entender eso. Dome, ¿querés comentar eso? Sí, sí, quiero comentar que esa inquietud con el diseño y con Ricardo hemos tenido ya muchas conversaciones. Yo las he tenido no solamente con lo cívico, sino también con el diseño, ¿no? Y una de las visiones que me tranquilizan es cuando pienso en los procesos. Entonces, con el tema de la democracia, me parece que lo que sería también interesante ver, y creo que desde el diseño, entendido también como la capacidad de autoorganización de las comunidades, que para mí también se puede entender como diseño, quizás sin utilizar esa palabra, pero también se puede entender así, la capacidad justamente de ir más allá a entender la democracia como identificable en instituciones, en acciones concretas, ¿no? Yo creo que hoy día, y con los últimos acontecimientos que estamos viendo a nivel internacional, sería muy interesante como investigar si existe algún tipo de acción que está trabajando esa idea de democracia, que para mí también es como problemática, entendiéndola como un proceso o un ecosistema de cosas, ¿no? Como desde el diseño, entonces también podríamos entrar en esas dinámicas y pensar en los procesos que suman más cosas, ¿no? Si no, nos quedamos solo en lo que es la votación, en lo que es la función de un actor, y las personas que no están prestando atención real a lo que ocurre, solo piensan en eso, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, que sí, sé que es importante, pero ¿por qué siempre se habla de quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos? Es increíble, la capacidad de atraer atención sobre eso es impresionante. Entonces hay algo ahí que creo que se puede hacer desde el diseño, digamos. De acuerdo, totalmente. Andrea, ¿querés comentar? Pues estaba pensando también como en voz alta. El otro día leí un artículo de este antropólogo que se murió recientemente, David Graeber, el anarquista, con un arqueólogo. Tiene un artículo muy bonito sobre cuestionando, uno, lo que es la democracia y el origen de la democracia, y dan ejemplos de investigaciones recientes, tanto arqueológicas como etnográficas, de, por ejemplo, las organizaciones políticas en Mesoamérica, que
son muchísimo más colectivas, muchísimo más representativas y más democráticas que lo que conocemos ahora como democracia en la tradición griega romana, pues de la polis, que pronto pues por ahí podrían darle ideas. De pronto te mando el link después para que Súper interesante, gracias. lo pienses, porque ahí resuena, digo, como con, supongo que el tema es más de, bueno, ¿y cómo nos organizamos para repartir lo que tenemos y para repartir las cargas y las alegrías, pues? Total, gracias, Andrea. Pedro, ¿querés comentar? Porque me parece que también vos que estás estudiando cómo se organizan y cómo viven algunos grupos indígenas, ellos también tienen como otras maneras de pensar la democracia, ¿no? Sí, pues ese creo que un ángulo interesante y es cómo se diseñan otras formas de gobernanza diferentes a la democracia, pero creo que pues, cuando leía lo que nos compartiste sobre el que tienes pensado en la serie, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una es tú hablabas sobre la importancia de desglosar el co en la co-creación de la democracia y quienes hacen parte de la construcción de esa democracia, y yo creo que eso solo como ejercicio educativo, el desmitificar y desglosar la democracia es ya en sí una gran contribución. Lo otro que me parece interesante y que se dispara con los comentarios que hizo Ricardo y es en esa consideración de futuros posibles, pues al imaginarse la democracia, no todas las democracias aterrizan en el mismo tipo de democracia. Entonces, también poder hacer el ejercicio de contrastar, ok, hay estos colectivos que están trabajando en un proceso participativo y qué significa eso en alcanzar una visión de democracia, pero cómo esas visiones de democracia conectan o tienen fricción, me parece interesante porque siempre hay como, pues yo tengo como la intuición que en las esferas públicas hay una concepción de la democracia como algo único y que tiene como las piezas tradicionales que nos enseñan en el colegio. Entonces me parece interesante como esa idea de no todas las democracias son iguales y hay posibilidad de imaginarse democracias que pueden entrar en choque o en conversación. Total. Sí, gracias, Pedro, también. Bueno, ahora para redondear la charla, lo que me gustaría que pensemos es qué es lo de todo esto que queremos hacer juntos, ¿no? Ahora nos reunimos a darnos un poco de ideas, a por lo menos contarnos qué cada uno quiere hacer y cada uno o algunos comentaron sobre los otros. ¿Cómo se podría hacer para que esto no quede tan como mis 5 series, tus 5 series, las series de él, para que haya un poco de diálogo en esas series entre nosotros, ¿no? Para que de alguna manera, a pesar de que cada uno cura su propia serie bueno, o lo hace conmigo, pero es ese paquetito, ¿cómo podemos hacer para decir, bueno, si nos estamos escuchando de todas maneras, nos comentamos, por ejemplo, de una cosa que a mí se me ocurrió es que podría ser posible que al final de una serie los demás comentaran lo que pasó o al final de un episodio otro comentara. ¿Qué opinan? ¿Qué les da ganas? A mí me gustaría, creo que fue Ricardo en el intercambio que tuvimos previamente, si no me equivoco, que mencionaba la posibilidad de tener una suerte de panel final, así como estamos teniendo esta charla ahora, al final de todas las series, poder, bueno, de nuevo, compartir un poco cuál fue la experiencia, intercambiar de pronto los principales puntos, las dudas, los comentarios que tengamos. Capaz que, bueno, eso creo que la contra que tienes es esperar hasta el final, pero me pareció que fue una muy buena idea. En principio me parece que estaría buenísimo hacer algo así. Muy bien, eso lo podemos hacer perfectamente. Va a llevar el año que viene, será, ¿no? Podemos hacer para el episodio Para el 300. El 300 será una charla donde vemos cómo nos fue con las series. Vamos a tener 5 series de 5 episodios nuevas. Yo O la quizá otra, Perdón, dale, Andrea. bueno, yo primero una que estaba pensando era
como, no sé, a veces que uno que tiene que leer el artículo de alguien, el libro de alguien y darle comentarios, podríamos hacer una suerte de rotación de yo te escucho este, tú me escuchas este y cuando termine grabamos de pronto como una reacción y te la mandamos a ti, tú miras dónde las incorporas. Perfecto. O sea que cada uno escucha uno o quieren escucharse entre todos. Porque no les quiero dar más tarea de lo posible, pero bueno, eso lo podemos ver después también. Sí. Otra sí, pero está bueno un comentario después. Me gusta. ¿Alguien más? Yo una cosa que se me ocurre así, o sea, yo claro, a mí lo que me pasa, como soy como tan híbrido, pues oigo las series de todos los demás y todas me parecen incluso más interesantes que la mía, ¿no? Entonces, o que todas podrían estar dentro del mundo transbiótico. Entonces, quizá una cosa que también podríamos hacer es pensar en cómo alguna de las entrevistas podría ser que forme parte de más de una serie a la vez, ¿no? O sea, yo hay gente en la que estoy pensando que creo que, o sea, que creo que podría estar en alguna de las otras, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pienso en cosas, en gente a la que quizá pueda entrevistar Pedro, ¿no? A mí que ahora estoy como un poco obsesionada con este tema de los conceptos, yo qué sé, la idea, leyéndome a Silvia Rivera Canqui con esta idea del mundo, cómo ir hacia un mundo Chixi, todos esos conceptos me parecen brutales, ¿no? Entonces, claro, la idea esa de que el futuro no es lo que está delante, sino que es lo que está detrás, porque lo que tenemos delante y podemos ver es el pasado, o que en el mundo indígena o sea, que la idea de trabajo es una idea que no existía en el lenguaje, en el imaginario indígena, hasta que no llegan los jesuitas y la construyen para poder construir su modelo, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Me parece como que hay cosas que podrían estar en las dos series, ¿no? O cuando veo, claro, muchos de los temas que va a tratar Dome tienen, en realidad, es que son, yo qué sé, podrían ser muy parecidos, ¿no? O cuando tú, Andrea, hablas de esos espacios, ¿no? Los espacios desde los que experimentar, creo que, claro, Transbiótica también tiene mucho de cómo salir a la plaza, de cómo salir a la huerta, de cómo la cocina como espacio de experimentación, con lo cual quizá el que pudiésemos pensar las series como algo que, como que por lo menos una de las entrevistas de cada serie pudiese estar atravesada por otra de las series, ¿no? Me parece que es interesante, porque yo me imaginaba que yo iba a entrevistar con uno de ustedes en cada serie, pero también puede pasar perfectamente que uno de esos entrevistas entreviste a Ricardo y Pedro juntos a otra persona y yo hago el comentario de adelante, de atrás, una cosa por el estilo. Eso también podría ver. Bueno, vamos a ver en qué de todos estos formatos y cómo lo armamos. ¿Alguno quiere decir algo más para terminar? Sí, sí. Bueno, Andrea está apuntando hacia abajo. No sé quién está debajo de tu pantalla. ¿Vos? No sé, en mi pantalla. Pero si soy vos. yo, sería una gran coincidencia. Sí. Mira, yo pienso que, bueno, muchas de estas ideas inevitablemente tienen el riesgo de terminar en un poco más de trabajo. Yo me siento privilegiado de estar en este grupo y cuando pienso en cómo poder hacer las conexiones entre lo que hacemos entre nosotros, pues siento que de pronto la oportunidad de ejercer ese privilegio para ampliar quiénes establecen esas conexiones. Entonces, yo creo que la última vez que hablamos tú me dijiste que tenías 6,000 oyentes. Yo me imagino, tú debes recibir muchos mensajes con ideas y con cosas, pero de pronto esta es una oportunidad más acotada, más específica de invitar a la audiencia a ayudarnos a construir esas conexiones. Y tal vez podemos revisar nosotros, la audiencia, qué conexiones está haciendo, qué conexiones sugiere, y luego comentar nuestras entrevistas a la luz también de cómo la audiencia está sintetizando y como utilizando el universo que las series y lo que tú has hecho en los 200 episodios pasados pues, permite. Entonces, esa es como mi contribución a esta lluvia de ideas. Buenísimo. ¿Dome, querés decir algo? Porque cuando alguien No, se mueve así un poco, yo pienso, sí. es que quiere hablar. A ver, dale. No, porque lo que acaba de decir Pedro me gusta mucho y estaba pensando que
que no sé si es exactamente ya lo que estás pensando, pero como no lo has especificado, lo voy a comentar. Como que sería interesante conectar lo que estamos haciendo ahora con todos los 200 capítulos. Quiero decir que los oyentes puedan, conociendo la programación que estamos, ¿no?, aquí diseñando de las 5 series, puedan introducir propuestas de series entremezcladas. Es decir, que dentro de estos 200 capítulos, como comentaba también antes Ricardo, tú, Mariana, ya has hecho listas, pero las listas son listas como que juntan de forma homogénea temas. Sería interesante ver cómo los oyentes pueden crear listas justamente haciendo lo contrario, digamos, juntando capítulos que no abordan los mismos temas, pero que la visión ecosistémica de esa persona tiene un sentido, cuentan algo que tiene sentido. Entonces, juntar esa práctica de los oyentes creando esas listas de sus propios ecosistemas, proponiendo luego a nosotros, no sé si es demasiado complejo, pero proponiendo luego a nosotros cómo enriquecer a través de la colaboración, que en este caso ya está siendo trabajada, esas listas. No sé si se ha entendido, pero es como mezclar nuestra acción con la que pueden proponer los oyentes, y es básicamente la idea de Pedro, pero con una profundidad de todos los A mí me distintos encanta la idea de que cualquiera haga listas y incluso listas que conecten este podcast con otros, ¿no? No tienen por qué ser listas donde estén solamente las entrevistas de diseño y diáspora. Nosotros con la red de podcasteres en diseño que tenemos, hacemos algunas listas temáticas entre todos, pero cualquiera está bienvenido a hacer listas y a comentarlas y a compartirlas, y aparte yo se las comparto encantada. Andrea, vos que das vuelta con el lapicito, ¿es que tenés algo para decir o es solo que das vuelta por el lapicito? Ok. Fede, ¿querés decir algo? No, eso que en realidad había entendido un poco lo que comentaba Pedro antes de otro lugar, que también me parece que podría ser interesante, y es la idea de usar la inteligencia colectiva, ¿no? Capaz que a través de las redes sociales, para que justamente los oyentes, las oyentes, puedan contribuir y decir, mira, me encantaría escuchar en ese tema a esta persona, que no he tenido la oportunidad de escucharlo en el podcast, o que la he escuchado en otro contexto, que estaría bueno que fueran entrevistados. O sea que queremos sacar una convocatoria y cuando escuchen este episodio que nos digan, che, para lo de Andrea el nuevo espacio podría ser tal, y para lo de Ricardo yo quiero que entrevisten a tal. Sí, me parece que podría estar bueno. Y así es como un poco lo que entendí lo que comentaba Pedro antes. Buenísimo, buenísimo. Me parece que les agradezco un montón que estén acá, que quieran hacer esto conmigo, que empecemos una nueva temporada de Diseño y Diáspora, un poco más colaborativa, codiseñada, transdiseñada, perdón. Y está buenísimo y es un honor hacerla con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Mis felicitaciones por los 200 episodios. Muchas gracias. Sí, 200. Felicitaciones. Nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Venga, besos. Besos. Chao. Entonces, ahí está. Ahí cortamos los cosos. Muy bien. Voy a parar Muy la... bien. Pero